participantes que pasan a esta sesión académica. Mi agradecimiento para todos ustedes y también para el instituto que nos convoca pues, justamente a dictar esta ponencia y que se nos ha encargado desarrollar todo lo referido a lo que es la acción penal. Cuando nosotros, estimados participantes, queremos hablar sobre la acción penal, como que es el tema propuesto por el Instituto de Formación Jurídica Magíster, es interesante porque esto implica desarrollar diferentes aristas del tema, diferentes tópicos. Cuando nosotros hablamos de acción penal, debemos entender en un primer momento cuál es la función que desarrolla el Ministerio Público, representado por los fiscales, al momento de investigar los delitos y luego de formalizar las investigaciones y tener una pretensión penal, y si fuera el caso de no existir una constitución de un tercero, de un actor civil, una pretensión también en ese sentido. No debemos olvidar que el Ministerio Público no solamente persigue el delito, sino también que dentro de su pretensión concreta estará justamente la sanción, de ser el caso, un requerimiento acusatorio, o en el caso de un requerimiento de sobreseimiento, tal vez concluir de que no existe responsabilidad penal de la persona que había sido imputada, investigada, procesada, y finalmente se va a declarar mediante el auto correspondiente el sobreseimiento del archivo de la causa. Pero en el otro supuesto, en el supuesto en el cual el Ministerio Público formula su requerimiento acusatorio, debe tener necesariamente una pretensión punitiva, es decir, cuál es la pena que se está postulando, la pena propuesta, la pena solicitada, y también en el caso que no existiera una persona constituida como actor civil, también deberá precisar una pretensión en ese extremo, en ese apartado civil. Entonces, la función del Ministerio Público es vicarial, es bifronte, es decir, en la pretensión, es un requerimiento de acusación, se establece no solamente la pretensión punitiva, sino además la pretensión resarcitoria, la pretensión civil. Reitero, si es que no existe un actor civil constituido formalmente, conforme a las reglas del artículo 100 del Código Procesal Penal. Esto para iniciar, para tenerlo claro. Pero cuando hablamos nosotros de acción penal, y no sé si podré en este momento, a ver, voy a probar, si compartir algunas imágenes. Cuando nosotros hablamos de la acción penal, debemos entender en principio cuál es la función que realiza el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, no sé si se estará visualizando en estos momentos las diapositivas, si es que no es así, me lo hacen saber, por favor. Y es que el Ministerio Público es un sujeto procesal. Si nosotros revisamos el Código Procesal Penal referido a lo que son los sujetos procesales, vamos a encontrar cuáles son las funciones que el Ministerio Público, representado por los fiscales, desarrolla en el proceso penal. Pero no solamente en el Código Procesal Penal, sino también en la Constitución, artículos 158, 159, 160 de la Constitución, establece cuáles son las prerrogativas del Ministerio Público como ente, como órgano constitucionalmente autónomo, persecutor del delito, responsable de la carga del acervo probatorio y representante de la sociedad en juicio. Entonces, el Código Procesal Penal, como sabemos, estimados participantes, se ubica dentro del sistema acusatorio. Este sistema acusatorio tiene, si bien es cierto, algunas características adversariales, pero principalmente acusatorio, que la principal característica de este proceso moderno, de este proceso penal, es la separación de funciones de la persona que investiga frente a la persona que juzga. Entonces será el fiscal quien tiene a su cargo la promoción de la acción penal. Si bien el ente jurisdiccional, los jueces de investigación preparatoria, los jueces especializados en lo penal, sean juzgados unipersonales o juzgados colegiados, tienen a su cargo el juzgamiento, la idea es del sistema acusatorio que exista lo que ustedes bien conocen como la separación de funciones entre la persona que investiga y la persona que juzga. El que investiga, el ente o el funcionario legitimado en el proceso penal para realizar una investigación es el Ministerio Público, es el fiscal provincial, el fiscal adjunto, dependiendo el caso en concreto.
En este sistema acusatorio sabemos que hay una predominancia de los principios de oralidad y concentración en cada una de las audiencias que conforme la ley establece. La oralidad, la contradicción, la inmediación, la publicidad. Claramente está que existen ciertos pedidos que solamente se realizan de manera oral, es decir, inaudita partes, como por ejemplo los requerimientos de levantamiento de secreto de las comunicaciones, los requerimientos de detenciones preliminares, los requerimientos de desalojo preventivo, administración provisional, son este tipo de solicitudes que realiza el Ministerio Público como responsable de la acción penal al ente jurisdiccional, al juez de investigación preparatoria, y que por la naturaleza del o el estadio procedimental, estos se van a emitir, se va a obtener una resolución de fondo sobre el asunto sin mayor trámite que teniendo a la luz los actuados remitidos por el Ministerio Público. Es decir, existirían algunas circunstancias en las cuales se va a relativizar estos principios del procedimiento. Existen principios del proceso, principios del procedimiento. Los principios del proceso no se podrán relativizar porque lesionarlos, aplicarlos en menor medida puede causar incluso la nulidad de un acto procesal. Por ejemplo, no se puede relativizar el principio de legalidad, el principio del debido proceso, que son principios y derechos fundamentales de toda persona, más aún del investigado, del imputado, que en un momento, si bien fue el sujeto activo del delito, el agente, el que realiza, el perpetrador del hecho, cuando esta persona es investigada, pasa a ser el objeto de investigación, por decirlo de una manera para ejemplificar el tema, pasa a ser el sujeto pasivo del proceso. Y digo esto porque contra él recae el andamiaje y toda la maquinaria que tiene el Ministerio Público para poder perseguir un delito, poder procesarlo. Y frente a este procesamiento y estas facultades amplias que tiene el fiscal para poder ordenar diversos actos de investigación, siempre y cuando cumplan las características que establece la norma procesal, que es que estos actos de investigación sean útiles, conducentes, pertinentes, pero también legales. Y es lo que se ha establecido justamente de manera jurisprudencial en las sentencias del Tribunal Constitucional, que adicionalmente a la pertinencia, a la utilidad y a la idoneidad, es decir, a la conducencia, este acto de investigación que realiza el Ministerio Público debe ser lícito, debe ser legal. Entonces, esta amplia facultades, estos abanicos que tiene justamente de posibilidades el Ministerio Público, le permiten realizar actos especiales, incluso actos especiales de investigación, que son sumamente invasivos a la intimidad, que son sumamente invasivos a la esfera que todo imputado tiene, la esfera de reserva, a la inviolabilidad de sus comunicaciones, a la inviolabilidad. ¿Me permiten un minuto, por favor? Disculpas, por favor. A ver, un minutito. A la inviolabilidad de sus comunicaciones, entre otros. Entonces tenemos, estimados participantes, a ver, un minuto, por favor. Mil disculpas, estimados participantes, temas propios de la labor, de la función, sobre todo cuando se están ejecutando actos especiales de investigación, no se puede dejar de desatender porque existen cosas que se están trabajando pues en tiempo real, ¿no? En tiempo real. Pero yo les comentaba que existían pues justamente estas prerrogativas que tiene el Ministerio Público para realizar
no solamente actos tradicionales de investigación, sino también actos especiales de investigación. Entonces, estos actos especiales de investigación le permiten al Ministerio Público invadir, inmiscuirse, realizar justamente esta labor sumamente invasiva a la privacidad de los imputados. Y es que con esto es lógico que también al imputado se le provea de ciertos elementos para poder realizar una defensa eficaz, para poder hacer valer sus derechos conforme al artículo 71 del Código Procesal Penal, entre otros. Entonces, por todo ello, considero yo que cuando se inicia un proceso, ese imputado, esa persona que fue el sujeto activo, el agente, el perpetrador, pasa a ser el sujeto pasivo del proceso, ¿no? Por decirlo de manera amable, de manera ilustrativa. Pasa a ser el sujeto pasivo del proceso y por tanto se le debe reconocer a esta persona que está en obvia desventaja frente a un órgano como el Ministerio Público, órgano netamente persecutor, que tiene a su cargo no solamente la posibilidad de solicitar auxilio a la Policía Nacional, sino también a todo el pool de fiscales con el cual, perdón, al pool de peritos de la gerencia de peritaje, de medicina legal con el cual se trabaja, es que el imputado tiene la posibilidad no solamente de defenderse dentro del proceso penal, sino además de postular y proponer actos de investigación. Estos actos de investigación que propone el fiscal, el imputado, a través de su abogado defensor, también deben tener esas características de pertinencia, utilidad, conducencia en el caso en concreto. Será el fiscal quien deba calificar la idoneidad, la conducencia, la pertinencia de los actos de investigación que se solicitan y eventualmente, mediante una disposición o providencia, rechazar esos actos de investigación propuestos o, en su caso, aceptarlos y programarlos para que sean ejecutados. Y es que no está reconocido en nuestro sistema que las partes puedan hacer actos de investigación de manera independiente. La regla es, y digo regla porque también en el control de acusación se pueden presentar ciertos matices en las cuales se pueden obtener pruebas que no necesariamente hayan sido obtenidas en el seno de la investigación, pero por lo general la regla es que los actos de investigación, su hábitat, se obtengan, se desarrollen dentro del seno de la investigación preliminar o investigación preparatoria. Excepcionalmente se podrá solicitar o se podrá incorporar actos de investigación que hayan sido ejecutados por otros fiscales en otros procesos o en otros casos, pero eso tiene sus procedimientos, podríamos hablar incluso de conceptos como prueba trasladada, conforme a la ley 30.077, que establece esta figura legal de trasladar prueba que haya sido actuada en juicio oral, que haya sido valorada ya en un espacio, en un plenario, en un juzgamiento, o también podríamos nosotros incorporar actos de investigación mediante la autorización de uso de documentos, por ejemplo, del juez de investigación preparatoria en el caso de los actos especiales de investigación. Entonces, todas esas circunstancias existen en el caso en concreto. Con este modelo acusatorio, sin duda, se ha propugnado un fortalecimiento de las garantías procesales a favor del imputado, pero no solamente a favor del imputado, sino también a favor del agraviado en el proceso penal. Existe amplias posibilidades de intervención y acción efectiva, participación efectiva del agraviado dentro del proceso penal. Esto me trae a mí, me da la oportunidad de comentarles que ya no solamente se considera a una persona como sujeto pasivo del delito, como el denunciante, ni tampoco como el agraviado, sino que tiene la condición, tiene la posibilidad, tiene expedita la vía de constituirse como autor civil. Si esto sucede, si se constituye como autor civil, esta persona tendrá amplias facultades para poder intervenir a través de sus abogados defensores en las audiencias correspondientes, en intervenir en igual de condiciones en el juzgamiento, pero siempre para defender los elementos de la reparación civil, es decir, acreditar que exista un perjuicio, un daño moral, un daño patrimonial, etcétera, y sobre la base de eso solicitar o presentar medios de prueba que acrediten su pretensión. Esta posibilidad de los agraviados de constituirse en actor civil no solamente debe entenderse como que solo así podrían tener
la posibilidad, solamente constituidos en actor civil, podrían tener la posibilidad de oponerse o cuestionar un requerimiento, el sobreseimiento de la causa o una sentencia absolutoria. El Código Procesal Penal le reconoce al agraviado no constituido en actor civil, es decir, a la persona que es el sujeto pasivo del delito, a impugnar el requerimiento de sobreseimiento o incluso a impugnar una sentencia absolutoria, ¿no? Una sentencia absolutoria. Pero no solamente se le reconoce ese derecho al agraviado, no constituido en actor civil, sino también se puede reconocer ciertos derechos al denunciante sin ser agraviado. Es decir, sabemos nosotros que el derecho penal el derecho penal, los delitos son de persecución pública. Es decir, que no necesariamente el denunciante deba ser el agraviado. Puede cualquier persona que conozca de la comisión de un hecho delictivo hacerlo de conocimiento de la autoridad correspondiente, ya sea el Ministerio Público o la Policía Nacional de Perú, y esta persona, quien tiene la calidad jurídica de denunciante, sin ser agraviado, tiene el derecho de que cuando se emite un pronunciamiento de fondo se le notifique con la disposición de archivos, de ser el caso, ¿no? Y si se le notifica, también podrá recurrirla mediante una solicitud de elevación de los actuados, ¿no? Lo que se conoce, mal conocido, como una queja de derecho, ¿no? Una queja de derecho. Bien, entonces, adicionalmente, nosotros a ello podemos indicar, no sé si se está viendo en la pantalla, me hacen saber si en caso no es así. Cuando nosotros hablamos del Ministerio Público y los demás sujetos procesales, debemos entender que bajo esta óptica, la norma procesal, el Código Procesal Penal, define claramente cuáles son los roles que cumple cada uno de los sujetos procesales, y esto lo vamos a encontrar en la sección cuarta del Código Procesal Penal, cuando, como nomen juris, se establece el Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Este libro primero, en las partes de las disposiciones generales, desarrolla cuál es la participación del Ministerio Público. Pero también en este apartado, en este libro primero, se considera dentro de este rótulo jurídico del Ministerio Público y los demás sujetos procesales a la Policía Nacional. Pero técnicamente, o hablando con propiedad, la Policía Nacional no vendría a ser un sujeto procesal propiamente dicho, pese a que por cuestiones metodológicas, así se debe entender, el legislador lo quiso considerar dentro de esta sección cuarta del libro primero, referida a los sujetos procesales. Entonces, por más que lo encontremos en esta ubicación, en esta parte del Código Procesal Penal, la Policía Nacional del Perú no llega a ser un sujeto procesal, sino lo que será es un auxilio importante del Ministerio Público, de los fiscales, para poder desarrollar actividades de investigación, para poder desarrollar un caso, para poder llevar a cabo una investigación en un caso concreto. Pero no solamente la Policía Nacional llega a ser un auxiliar facultativo o un auxiliar ocasional o una persona o una entidad que solo que puede ser o que no, que preste auxilio al Ministerio Público. En ciertos casos, en ciertas investigaciones, la participación de la Policía Nacional del Perú es sumamente gravitante, incluso, diría yo, inexorable su intervención en ciertas investigaciones, como por ejemplo de lavado de activos, de corrupción de funcionarios, delitos de crimen organizado, en las cuales se requiere ya no solo de la investigación tradicional, de citar testigos, tomar declaraciones, hacer inspecciones y recabar documentos, sino que se requiere de información en tiempo real y se requiere sobre todo lo que nosotros conocemos en materia investigativa, en materia criminalística, como labores de inteligencia, que no son las pesquisas policiales. Las pesquisas policiales son las que se realizan, son los actos de investigación a cargo de la Policía Nacional para revelación del delito o para poder esclarecer un hecho delictivo, pero aquí hablamos de inteligencia policial. Incluso podemos hablar de una inteligencia operativa, que son unidades especializadas como la DIVIAC, que no solamente realizan actos de investigación, sino adicionalmente suministran la información idónea en tiempo real de los actos de las acciones de inteligencia que realizan en el caso en concreto. Entonces, esto es importante que lo tengamos en claro. La Policía Nacional no llega a ser un sujeto procesal,
pese a que está incluida dentro de este título en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuál sería la labor de la Policía Nacional en el proceso penal? Para poder entender también nosotros cuál es la labor del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Esto debe llamarnos a nosotros a reflexionar un poco en lo que nosotros entendemos como, o cuál es la función o rol de la Policía Nacional. Si bien se incorpora el rol de la Policía Nacional en el título primero, ya lo hemos mencionado, dentro de lo que es los sujetos procesales, no debemos entender, reitero, no debemos entender que el código pretenda darle la condición de sujeto procesal a la Policía Nacional, sino que ello obedece, como les venía indicando, a un criterio sistemático del legislador, metodológico, una cuestión de orden, para establecer a que la Policía Nacional, precisar cuáles son sus prerrogativas y facultades dentro de una investigación, y quedando claro pues que la policía tiene la labor de auxiliar al proceso, que la Policía Nacional cumple justamente este apoyo importantísimo, valioso para que el Ministerio Público, los fiscales puedan desarrollar sus investigaciones de manera exitosa. La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad, no lo encontramos en el Código Procesal Penal, sino en el artículo 166 de la Constitución, y vemos que la Policía Nacional tiene diversas finalidades o fines últimos que se han pensado para esta entidad tan importante. Una primera finalidad de la Policía Nacional del Perú será garantizar y mantener y restablecer, de ser el caso, el orden interno del país. La Policía Nacional presta protección y ayuda a las personas, a la comunidad en general, en circunstancias, por ejemplo, de catástrofes, de estados de emergencia, etc. La Policía Nacional garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Esa es la tercera finalidad. Pero también la Constitución, artículo 166, establece claramente que la Policía Nacional tiene también como finalidad la prevención, la investigación y la lucha contra la delincuencia. Es este fundamento constitucional que permite su participación directa, y en algunos casos, reitero, inexorable, en el desarrollo de una investigación penal. Esta policía tiene ciertos deberes, y esto sí ya lo encontramos en el Código Procesal Penal, artículo 263, cuando podemos verificar que la policía puede detener en casos de flagrancia. Existen tipos de flagrancia, nosotros lo conocemos: la flagrancia propiamente dicha, flagrancia clásica, la cuasiflagrancia o la presunción de flagrancia. La policía tiene un procedimiento especial cuando se trata de estas circunstancias de captura, aprehensión o detención de una persona, pero también puede detener por mandato jurisdiccional, por ejemplo, en una detención preliminar, en la cual el juez de investigación preparatoria resuelve fundado el pedido del Ministerio Público para que se ubique y capture a una persona porque existen razones plausibles de su participación en un hecho delictivo. Pero a lo que yo voy es que la única autoridad competente para ejecutar, llevar a cabo, realizar una detención es la Policía Nacional. No lo puede ordenar el fiscal, menos aún ejecutar de manera directa. Tampoco lo puede ejecutar un juez, pese a que él tiene la posibilidad de ordenar la detención preliminar de una persona, puede ordenar en el caso de no flagrancia, conforme al artículo 6.3 del Código Procesal Penal, pero no podrá ejecutarla de manera directa. A quien legitima la Constitución para la ejecución de la detención, de la aprehensión, de captura, ubicación de las personas, es a la Policía Nacional. Ahora me preguntarán, bueno, pero ¿qué sucede cuando los ciudadanos presencian un hecho delictivo y aprenden justamente al responsable? Incluso se ve por los medios de comunicación que estas personas son desnudadas, son amarradas a postes, en algunas ocasiones se le propina ciertos castigos, los flagelos, para que no vuelva a incurrir en estas actividades. Pero eso propiamente no es una detención, ¿no? Es un arresto ciudadano y que está desarrollado ampliamente también en nuestra norma procesal. Solo con fines ilustrativos, sabemos nosotros que la Policía Nacional, dentro de todas sus funciones, una de ellas es la labor investigativa.
También esto lo vamos a encontrar desarrollado en el artículo 67 de la norma procesal, Código Procesal Penal, en la cual claramente se desprende que la Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones e incluso por propia iniciativa, puede tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediatamente al fiscal de turno. Ahora bien, sin perjuicio de ello, sin perjuicio de esta comunicación al fiscal de turno, no quiere decir, estimados participantes, que la policía se vaya a cruzar de brazos y debe esperar necesariamente, obligatoriamente, al fiscal de turno o que éste se comunique e dicte la disposición que corresponda ordenando actos de investigación. No, sin perjuicio de que la policía deba comunicar al Ministerio Público de la comisión de un hecho delictivo, sin perjuicio de ello, la policía deberá realizar las diligencias urgentes e imprescindibles para impedir las consecuencias del delito. Debe además individualizar a los autores, de ser posible, autores, partícipes, y sobre todo, lo más importante, considero yo, la policía, por iniciativa propia, debe reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Es decir, que eso es lo que sucede. En la realidad, la Policía Nacional del Perú, el policía que está haciendo patrullaje a pie, el policía de tránsito que se encuentra en su unidad motorizada, siempre serán los que, o por lo general, serán los que primero llegan a la escena del delito o a la escena del crimen. Entonces, su labor principal en ese momento será, en principio, si se trata de una persona que aún vive, ¿no es cierto? Se tiene que evitar, como establece el artículo 67, las consecuencias de este delito, es decir, que la persona fallezca en el lugar o que la persona agrave su salud de estando en esa condición, herido por PAF, herido por algún otro medio, un agente punzocortante, agente químico, o que haya sido lesionado por agente mecánico, etc. La labor de la policía será impedir las consecuencias ulteriores de la comisión de ese hecho delictivo. Sin embargo, si ya no eso no es posible, es decir, ya no nos encontramos con una persona agonizando, sino ya propiamente con un claro cadáver, una persona fallecida, será también la labor de la policía individualizar a quienes son los autores y partícipes del hecho delictivo, tomando notas, realizando toma de fotografías, realizando entrevistas a los testigos presenciales de los hechos, etc. Es decir, reunir y asegurar los elementos de prueba, que no solamente parten por recibir testimonios, sino también por realizar el acordonamiento de la escena del crimen, realizar justamente esta protección para que no se contamine mediante pisadas o otro tipo de, mediante la presencia humana, se distorsione la escena del crimen. No solamente la policía realiza actividades de investigación en procesos de persecución pública, sino también desarrollará una similar función cuando se trate de delitos de instancia privada o sujetas al ejercicio privado de la acción penal, querellas, ¿cierto? Difamaciones. En este tipo de casos, la Policía Nacional también prestará el auxilio, claro está, previo emplazamiento o requerimiento del juez o competente de este proceso por falta, ¿no? O infracción a la acción penal, más propiamente dicho. Bueno, existen otros elementos con respecto a las estaciones policiales, con respecto a el tema referido a cuántas veces se debe realizar este tipo de notificaciones, cuántas veces la policía tiene esta prerrogativa. Es interesante porque acá también pueden surgir ciertos problemas, ciertas circunstancias interesantes en el caso en concreto. Cuando nosotros hablamos de citaciones policiales, las citaciones, ¿no es cierto?, están incluso reguladas de manera taxativa en el artículo 331, numeral 3 del Código Procesal Penal, que indica que todas estas citaciones que en el curso de las investigaciones preliminares o preparatorias se realicen por parte de la policía, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de investigado o cualquier testigo, pueden efectuarse hasta por 3 veces. Y esa es la base legal.
Si ustedes se habrán dado cuenta y cuando revisan las notificaciones del personal policial, pueden verificar que se le pone hasta 3 fechas distintas para que concurra el día tal, y si no, al día siguiente, y si no, al día subsiguiente, en diferentes horas. Entonces, esto, la base legal la encontramos en el artículo 331, numeral 3, que establece justamente que las estaciones policiales tienen un tope, tienen un número máximo en las cuales se puede realizar, que es hasta por 3 veces. Incluso, estimados participantes, incluso, si se dan cuenta, si la Policía Nacional hace un ejercicio abusivo de las citaciones policiales, podría la persona afectada, sea un testigo, sea una víctima, sea un imputado, interponer una acción de habeas corpus. Es un tipo especial de habeas corpus creado exclusivamente para este tipo de circunstancias, que es el habeas corpus restrictivo. Este, como todos sabemos, se interpone cuando la libertad física de la persona, sea testigo, agraviado, o también un imputado, ¿no es cierto? Cuando está libertad física o el desplazamiento psicomotor, ¿no es cierto? Desplazamiento ambulatorio de esta persona, está en constante obstaculización o perturbación por las citaciones policiales. Entonces, cuando se puede ejercitar este tipo de habeas corpus restringido, se produce pues cuando se prohíbe o restringe el acceso a determinados lugares, o se realizan, y aquí viene el dato, en el caso en concreto, o se realizan seguimientos o persecuciones e incluso reiteradas citaciones policiales continuas, retenciones, otro caso también puede ser vigilancia domiciliaria. En todos estos casos, que se realicen estos tipos de acciones, vigilancia reiterativa, citaciones reiterativas más de 3, o retenciones o perturbación al libre desplazamiento de estas personas, se puede invocar este tipo de habeas corpus en las cuales, obvio, pero la regla es que este tipo de reiteraciones carezcan de fundamento legal. Avanzamos. Entonces, la Policía Nacional, ¿no es cierto?, puede realizar detención policial, ¿no es cierto?, detención en flagrancia, detenciones en casos de mandato de detenciones preliminares, y esto lo podemos encontrar en el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución. Este artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución, establece que la policía tiene la posibilidad de detener a una persona en 2 supuestos. Cuando el juez ordena esta detención, ya lo hemos revisado, mediante una detención preliminar, artículo 261 del Código Procesal Penal, obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, este mandato de detención, que es un auto de detención preliminar, que debe estar debidamente motivada sobre la base de razones plausibles para la detención de personas. Pero también la Policía Nacional puede detener a una persona cuando exista o haya cometido un delito en flagrancia delictiva. Nuestro Código Procesal Penal recoge los 3 tipos de flagrancia, incluso una flagrancia mediante captación de medios audiovisuales, cámaras de video, celulares, etcétera, ¿no? Ya he indicado, ¿no es cierto?, que estos 3 tipos de flagrancias están reconocidos en el Código Procesal Penal y que indistintamente pueden ser ejecutados por la Policía Nacional. Ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido sendos o reiterados fallos y ha considerado calificar como flagrancia delictiva cuando concurran 2 presupuestos, básicamente, 2 componentes, 2 elementos. Cuando exista inmediatez personal y también una inmediatez temporal. En lo último, en la inmediatez temporal, el Código Procesal Penal ha establecido ciertos plazos hasta cuándo se podría detener a una persona en cuestiones de flagrancia delictiva, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Estos plazos atienden a políticas criminales, estos plazos atienden a circunstancias justamente de la lucha contra la criminalidad, e incluso, si se dan cuenta, y ustedes lo saben, el mandato de detención ha sido objeto, en caso de flagrancia, ha sido objeto de modificación.
Ahora hablamos de una detención, ¿no es cierto? Ya no de 24 horas, sino una detención hasta 48 horas que puede tener el fiscal para resolver la situación jurídica de una determinada persona. Entonces, este artículo 259 del Código Procesal Penal establece hasta 3 supuestos de flagrancia delictiva. En un primer momento tenemos una flagrancia clásica que está referida a cuando el agente, el perpetrador, es descubierto en la realización misma del hecho punible, es decir, es encontrado como comúnmente se conoce o se llama de manera pues popular, es encontrado con las manos en la masa, ¿no? Hay una inmediación temporal y una inmediación personal de manera directa. Es la persona que se le encuentra ensangrentada sobre el cuerpo del cadáver, o que se le encuentra empuñando un arma de fuego frente al occiso que se ha desplomado. Este es el tipo de flagrancia clásica, el tipo de flagrancia convencional que todos conocemos y que está en el artículo 259, numeral 1, referido a cuando el agente es descubierto en la realización misma del hecho punible. La cuasiflagrancia hablaríamos ya de un espacio temporal distinto y se va a consumar, se va a realizar cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto por el personal policial o es arrestado por ciudadanos que estaban por el lugar, etc. Pero también existen algunas cosas novedosas, como por ejemplo las que están desarrolladas en el artículo 3 del Código Procesal Penal. Y la norma nos establece lo siguiente, artículo 3, del artículo 259, numeral 3, perdón, ¿no? Numeral 3 del artículo 259. Y código establece lo siguiente, que se puede configurar la flagrancia o se puede tener por flagrancia cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. Y aquí vienen las circunstancias en las cuales puede ser descubierto. Ya sea porque el agraviado lo ha reconocido, u otra persona haya también, que haya presenciado el hecho, lo haya sindicado, lo haya reconocido. Pero adicionalmente, por temas de política criminal, se consignó que no solamente este reconocimiento puede hacer solo por el agraviado o por un testigo, sino que también puede darse un reconocimiento que haya a través de los medios audiovisuales o dispositivos o equipos cuya tecnología haya registrado estos hechos delictivos que se han cometido. Pero hay un plazo máximo de duración de la flagrancia que es hasta 24 horas de producido el hecho punible. En el numeral 4 del artículo 259, nosotros encontraremos otra variante de cómo es que se puede invocar o deducir flagrancia. Y es que se puede producir flagrancia cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlos, o no solamente con eso, sino también que puedan ser encontrados con señas en su cuerpo de haber participado en el hecho delictivo que es objeto de investigación. Entonces aquí no hablamos más que la flagrancia presunta o presunción de flagrancia, que nosotros vemos justamente en la lámina. Tenemos entonces, una clasificación personal, la flagrancia propiamente dicha, convencional o clásica, la cuasi flagrancia, la presunción de flagrancia diferida, cuando es captado por medios tecnológicos, cámaras de seguridad, equipos celulares, etcétera, y la presunción de flagrancia virtual, ¿no? La presunción de flagrancia virtual. Entonces, la idea es que nosotros tengamos, es claro, es que el plazo máximo que puede ser detenida una persona es hasta 20, no hasta 48 horas, ¿ah? La 48 horas es el plazo de detención por flagrancia. Pero ¿hasta qué tiempo nosotros podemos detener a una persona por flagrancia? Es hasta las 24 horas como máximo. Ya sea en los casos de flagrancia diferida o en los casos de presunción de flagrancia virtual. Existe
un aspecto importante que también ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre estos aspectos, pero no era necesario estos pronunciamientos porque ya existía en el Código Procesal Penal una prohibición de informar respecto a las personas que han sido objeto de detención en flagrancia. El artículo 70 del Código Procesal Penal nos establece que la Policía Nacional del Perú puede ciertamente informar a los medios de comunicación por cuenta propia, ojo, sin pedir autorización, puede informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados, de las personas que han sido detenidas. Pero no podrá, no lo habilita la Constitución, y mucho menos el artículo 70, en presentarlos con ataduras, enmarrocados, o presentarlos con chalecos que hagan alusión a que es detenido, presentarlos en esta suerte de ambientes de rueda de prensa en la cual se ve el nombre de la comisaría, se ve con estas personas con chalecos de detenidos. No está facultada la Policía Nacional para poder realizar ese tipo de exposiciones del imputado. El artículo 70 es muy claro, lo único que se está posibilitando, lo único que se autoriza es informar a los medios de comunicación respecto a la identidad de los imputados, y esto obedece también a un interés social, e interese también a unos aspectos de política criminal que aconsejan que es una buena idea que por lo menos la ciudadanía tome conocimiento de los nombres de los imputados y eventualmente también poner de conocimiento a estos ciudadanos de los hechos de los cuales han sido víctimas en anteriores oportunidades por parte de las personas detenidas. Ahora, ojo, cuando se trate, por ejemplo, de las víctimas, de los agraviados, de los testigos, o de otras personas que no son imputados, personas distintas a los investigados, la policía no podrá de manera directa informar respecto a sus identidades. Esto solo lo podrá hacer sí y solo si tiene la autorización por parte del señor representante del Ministerio Público, que es básicamente el fiscal a cargo de la investigación. Muy bien. Cuando nosotros queremos analizar justamente la acción penal, cuando queremos nosotros verificar en qué consiste la denominada acción penal, debemos entender primero y ubicarnos dentro de lo que es el proceso penal, dentro de lo que es justamente una investigación, en un caso en concreto, dentro de un proceso común. A ver, permítame compartir ahora esta diapositiva. Dame un momento. Correcto. No sé si se visualiza. Si no, ya saben, me lo hacen saber. Este proceso común está compuesto, sabemos todos, de 3 etapas, y la acción penal se va a promover al momento que se emite la disposición de formalización en continuación de la investigación preparatoria, y esta disposición es presentada de conformidad al artículo 3 del Código Procesal Penal ante el juez de investigación preparatoria. Es ahí que se ejercita la acción penal, no en la acusación, como también se entiende o es entendida por un grupo minoritario de procesalistas, sino en la formalización. Sucede que pasa algo distinto que en los procesos civiles, en la cuales cuando tú ejercitas tu acción, ¿no es cierto?, de recurrir la acción, cuando formulas la demanda, en ese momento no solamente ejercitas la posibilidad de demandar la acción civil, sino también incorporas cuál es tu pretensión en el proceso concreto. En el proceso penal, en el proceso penal declarativo de condena, ello no ocurre. Existe una suerte de pretensiones escalonadas o diferidas, en las cuales, si bien en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria con ese acto fiscal se promueve la acción penal, será recién en la etapa intermedia que se solicita una pretensión. Es decir, en el proceso penal existirá un momento en el cual se ejercita acción penal y otro momento muy distinto más adelante de la pretensión en el caso en concreto. Esto debemos nosotros entenderlo, eh, de manera concatenada, mm, digamos, diferida, porque cuando se formula la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, cuando se realiza ello,
cuando se realiza ello, nosotros debemos entender que existe, pues, justamente toda una investigación que se va a desarrollar. Es decir, cuando se realiza la investigación, cuando se formaliza la investigación preparatoria, no es que nosotros tengamos, no es que nosotros tengamos ya un caso acabado, un caso finiquitado o una pretensión concreta. Justamente durante ese tiempo, lo que se va a realizar es, donde se va a realizar es justamente una investigación, se va a permitir al fiscal incluso que pues, este tiempo lo utilice para preparar su defensa y finalmente, cuando ya se concluya la investigación, esto pasará a despacho fiscal para evaluar, esto pasará al despacho fiscal para emitir un pronunciamiento de fondo, que será, pues justamente, que será un requerimiento acusatorio, un requerimiento de acusación o un requerimiento mixto, que son los tres caminos que puede recorrer el fiscal tras la expedición de la conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Puede formular requerimiento acusatorio, puede formular requerimientos sobre seguimiento o eventualmente también puede formular un requerimiento mixto. Muy bien. Pero frente a este proceso común, nosotros tenemos procesos especiales, que son 7 conforme al Código Procesal Penal. Estos 7 procesos especiales tenemos, por ejemplo, nosotros el proceso de colaboración eficaz, que lo encontramos en el artículo 472 de la norma adjetiva. También tenemos el proceso inmediato, proceso por razón de la función, proceso de seguridad, proceso por falta, o inclusive también un proceso por delitos de ejercicio privado de la acción penal. Entonces, en estos 7 procesos penales especiales, también el fiscal ejercita, en algunos casos, acción penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el proceso de colaboración eficaz, lo que es un proceso especial con características muy particulares, porque no es contradictorio, es un proceso no contradictorio, en la cual no permite la participación de las personas que están siendo sindicadas o reconocidas en la delación por parte del colaborador. Eso es un proceso solamente en el cual interactúa el fiscal, el imputado o el aspirante a colaborador, y ya en la fase después de la corroboración se da cabida a que participe la parte agravada para que proponga su reparación civil, pero no hay contradictorio con las personas a las cuales se está sindicando o se les está incluyendo o el colaborador esté develando la información. En el proceso inmediato también, por ejemplo, existe la acción penal, pero una acción penal que se va a ejercitar al momento de la incoacción del proceso inmediato, ¿no? En ese momento. No tanto en el juicio inmediato o tampoco en la acusación, en el requerimiento de acusación, sino al momento que se incoa el proceso inmediato. Entonces, aquí tenemos nuevamente este binomio que existe entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, y es el fiscal, justamente, quien conduce desde su inicio la investigación del delito, como lo sabemos. Y que con tal propósito la Policía Nacional, dependiendo del caso en concreto, está obligada a cumplir los mandamientos del Ministerio Público, pero ojo, dentro del ámbito de la función investigativa. Es decir, el Ministerio Público no llega a ser el jefe de la Policía Nacional. Eso no existe, eso es un error. Entender que el Ministerio Público está por encima de la policía. No, son entidades distintas que tienen facultades y finalidades distintas, pero que son autónomas en el ejercicio de sus funciones. El ámbito de la policía será de colaborar en la actividad investigativa, pero siempre respetando la distribución administrativa de la Policía Nacional, las competencias de la Policía Nacional, así también como los estamentos o cargos de los mismos. Esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en el artículo 159, numeral 4 de la Constitución Política del Perú, que establece que el fiscal conduce la investigación. Y habla de conducir en un sentido amplio, no como se propuso en algún momento, hubo un proyecto de ley, la 5026-2020, en la cual se precisa que la conducción, en este proyecto, que gracias a Dios no vio la luz, se pretendía hacer una suerte de interpretación
más allá de la propia Constitución, porque lo que se pretendía con esta ley era que el Ministerio Público solo tenga la conducción jurídica de la investigación y que la policía tenga la conducción ejecutiva de la investigación. Pero eso no dice la Constitución. La Constitución indica de que la conducción, en sentido de la dirección, de sentido amplio, la tiene el Ministerio Público. Bien. Entonces, nosotros debemos entender que el Ministerio Público no solamente cuando se formula una denuncia y se desarrolla las diligencias preliminares, no solo tendrá a su cargo, no solo tendrá a su cargo, o el fiscal no solamente tendrá la posibilidad, lo que comúnmente se entiende, ¿no? No solamente tendrá la posibilidad de archivar o formalizar. Es decir, cuando se realiza una denuncia y está el momento de calificarla, el fiscal decide aperturar una investigación preliminar, dar inicio a las diligencias preliminares, no necesariamente esto va a devenir, no se va a decantar en un archivo de la denuncia o en una formalización. No, existen más de dos opciones que el fiscal puede optar. Puede, en un primer momento, claro está, si no considera que existen elementos suficientes, podría archivar la denuncia, pero también puede ordenar la intervención de la Policía Nacional para fines de individualización de los investigados, de las personas responsables del hecho delictivo. Puede, cuando exista alguna circunstancia, ¿no es cierto?, de procedibilidad que no haya sido satisfecha por el denunciante, puede ordenar la reserva provisional de la investigación. No el archivo, es algo distinto, la reserva provisional. Claro está, también podrá formalizar la investigación preparatoria, pero también puede someter al imputado o puede proponer a los involucrados, a los justiciables, a que arriben a un principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, en la cual es el fiscal, conforme al artículo 2 del Código Procesal Penal, podrá renunciar al ejercicio, abstenerse del ejercicio de la acción penal, mediante un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio. Claro está, en delitos de mínima lesividad, en delitos en los cuales no haya mayor afectaciones a bienes jurídicos de relevancia, etc. También podrá el fiscal, si tiene solamente o al haber recorrido un mínimo espacio en diligencias preliminares, el fiscal también puede formular una acusación directa, ¿no es cierto? Y ya no formalizar la investigación, sino directamente irse a la etapa intermedia, ¿no? A la etapa intermedia con una acusación directa. Y también podrá el fiscal, tendrá la posibilidad de incoar un proceso inmediato, ¿no? Que ya sería un proceso especial, un proceso de incoación. Todo esto justamente son las posibilidades que tiene, las prerrogativas que tiene el fiscal dentro de una investigación en el caso en concreto. Entonces tenemos nosotros aquí que entender que el ejercicio de la acción penal no es o el desarrollo de las investigaciones no siempre van a ser como circunstancias digamos, fáciles como acusar o formalizar. Existen más opciones y ya las estamos viendo, ¿cierto? Existen más acciones que formalizar o archivar una investigación. El ejercicio de la acción penal, nosotros lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal, en un capítulo, en un apartado independiente, en la sección 1 del Código Procesal Penal, establece pues justamente los temas referidos a la acción penal pública, ¿no? Claramente se establece que el ejercicio de los delitos de persecución pública en la acción penal corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público. Nosotros o el Ministerio Público puede ejercitar esta acción penal, ya sea de oficio, ¿no es cierto?, o a instancia del agraviado, por cualquier delito, ¿no? Por cualquier persona natural o persona jurídica también puede interponer una denuncia sin ser agraviados, reitero, sin ser ellos directamente afectados. Ahora, en los delitos de persecución privada, ¿no es cierto?, las querellas, por ejemplo, ya el Ministerio Público no va a ejercer la acción penal, sino esta persecución privada la ejercerá directamente el ofendido del delito y se dirigirá ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no? Un juzgado penal unipersonal, por ejemplo.
Para ello se necesita evidentemente la presentación de la querella correspondiente. Ahora bien, en los delitos, ¿no es cierto?, que requieran previa instancia, ¿no es cierto?, de participación del ofendido, ¿no es cierto? Me refiero al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público. Esto deberá ser, por ejemplo, en los casos de querella, si es que se necesita a realizar actos de investigación, el juzgado podrá ordenarle a la Policía Nacional realice o recabe ciertos actos de investigación para que sirvan justamente en el proceso de querella. Ahora, nosotros hemos hablado también del artículo 2 del Código Procesal Penal, que establece justamente el principio de oportunidad, que establece la posibilidad de que el fiscal pueda abstenerse del ejercicio de la acción penal y arribar a un acuerdo reparatorio o arribar a un acuerdo de las partes sobre pagando una reparación civil, ¿no es cierto? Y eso se ve, por ejemplo, en los casos de mínima lesividad, casos de conducción a estabilidad, casos de lesiones leves, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante que no debemos tener en cuenta con respecto a la acción penal es que pese a que el fiscal tiene a su cargo la persecución del delito, esta persecución del delito siempre debe regirse, inspirarse bajo el principio de objetividad. Es decir, el fiscal no es que tenga que acusar por acusar y toda denuncia que llega deba formalizarla y después luego acusarla como dé lugar. No, el principio de objetividad es transversal incluso hasta el juzgamiento. Incluso en la etapa de juicio oral, la base del principio de objetividad, el fiscal puede solicitar o puede plantear el retiro de acusación cuando de la actuación probatoria no hayan existido elementos o una suficiencia de pruebas para condenar a una persona. Entonces, si bien el fiscal es una parte con características especiales, porque también es el defensor de la legalidad y como defensor de la legalidad debe regirse también por un principio de objetividad que le permite, ante circunstancias particulares, como es en el caso del juzgamiento, retirar la acusación. Esto retirar la acusación. ¿No es cierto? A veces mencionan, es mejor una retirada honrosa, ¿no?, por parte del fiscal, que no ha visto probado su teoría del caso en el juzgamiento, y esto no solamente se puede ver por una mala performance del fiscal, sino también por inconcurrencia de los testigos, peritos, ¿no es cierto? Y si no concurren, no se puede generar convicción en los jugadores, y esto finalmente apunta a una absolución, pero si el fiscal considera que es notorio y evidente que no ha existido ese nivel de suficiencia probatoria, puede solicitar él, al momento que se le da la oportunidad de hacer su alegato de cierre, el retiro de la acusación, ¿no? El retiro de la acusación. Bien. ¿Qué otras cosas adicionales nosotros podemos referirnos respecto a la acción penal? Si bien el Ministerio Público tiene esa potestad del ejercicio de la acción penal, tiene la potestad de realizar actos de investigación, sean tradicionales, actos especiales, tiene diversas prerrogativas dentro del proceso penal, esto no debe entenderse que el fiscal puede también arbitrariamente ordenar cualquier tipo de acto de investigación o plantear y formalizar contra cualquier persona. Ya el Tribunal Constitucional, en el caso Samuel Gex, ¿cierto?, Federico Cantuarias, ha establecido justamente esta proscripción de la arbitrariedad por parte del ente a cargo de la persecución penal, que es el Ministerio Público. Se debe tener siempre en cuenta, cuáles son estas prerrogativas, estos derechos del imputado y sobre todo garantizarlos para no viciar, ¿no es cierto?, nuestro proceso penal, para no generar graves lesiones a los derechos fundamentales. Pero los derechos del imputado no solamente están recogidos en el artículo 71, que pasan por leerle sus derechos, que pase médico legista, que no sea víctima de acciones que coarten su libertad, que trastoquen su ámbito interno, psicológico, sino que el imputado también tiene derecho a que las imputaciones deban ser claras y precisas. Y sobre esto ya existe desarrollo jurisprudencial. Existen hasta 2 acuerdos plenarios que desarrollan la tutela de derechos, por ejemplo, que prevén, bueno, inicialmente no se daba cabida al cuestionamiento de la disposición de formalización, indicaba el acuerdo plenario 4-2010 que eso no era posible.
Sin embargo, mediante el Acuerdo Plenario 2/2012, esta idea fue madurada y se estableció que sí se puede cuestionar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero que vía tutela de derecho no se podrá solicitar la nulidad o que se retrotraiga la etapa anterior, sino que vía tutela se solicitará o se podrá solicitar solo que la imputación sea clara y precisa, es decir, solo se puede cuestionar los hechos, la narrativa de los hechos para que el fiscal pueda aclararlo, y esto como garantía del debido proceso en el extremo del derecho de defensa, porque si no se tiene clara una imputación, si no el imputado no sabe por qué se le está investigando, tampoco podría ejercitar un derecho de defensa a cabalidad, ¿no? A cabalidad. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si es que no se realizan los actos de investigación de manera eficiente, con respeto a los derechos fundamentales, mediante una exclusión, mediante una tutela de derechos, se puede excluir ese medio de prueba y finalmente salir del acervo probatorio, y esto puede tener consecuencias negativas muy peligrosas en una investigación penal, ¿no? Un proceso penal declarativo de condena. Nosotros tenemos que las diligencias preliminares, que es el momento previo al ejercicio de la acción penal, no comienza con la diligencia preliminar. Es decir, cuando se apertura investigación, no es que aún ahí en ese momento se haya ejercitado la acción penal, no. Eso vendrá después del desarrollo de esta etapa inicial, incipiente, en la cual lo que genera es verificar ciertos aspectos de virtualidad del delito. Ahora, los plazos de las diligencias preliminares son de diferentes tipos. Si bien el Código Procesal Penal no ha establecido cuánto es el máximo que puede durar una diligencia preliminar, ustedes revisen el código, artículo 334, numeral 2, establece que el fiscal, ¿no es cierto?, o la investigación es de 60 días, pero que el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características de complejidad y la circunstancia de los hechos sujetos de investigación. Entonces aquí el plazo puede ser ampliado hasta por encima de esos 60 días, de esos 2 meses. Ahora, han existido diversas jurisprudencias sobre el tema, hay abundante que va desde la libertad, ¿no es cierto? Desde la casación 2/2008, la libertad, pasando por la casación 144/2012, Ancash, pero hay una casación que sintetiza todos estos pronunciamientos anteriores, que es la casación 599/2018, caso Fuerza Popular, en la cual se establece claramente que las diligencias preliminares o un caso en general puede ser de naturaleza simple, compleja o caso de crimen organizado. Entonces, los plazos también, como es natural, deben ser distintos, deben ser plazos eh, acorde a la naturaleza y complejidad de cada investigación. Entonces, si existen hasta 3 tipos de casos, reitero, simples o comunes, casos complejos y casos en el marco de organizaciones criminales, tiene que haber necesariamente 3 tipos de plazos distintos para estos, ¿no? Se ha establecido que en la casación 599/2018, que el plazo de casos comunes, casos ordinarios, es de 120 días, diligencias preliminares, me refiero. En el caso de complejos es hasta 8 meses, pero en casos de criminalidad organizada, el plazo de diligencias preliminares es hasta 36 meses, ¿no? Hasta 36 meses. Bien, yo, estimados participantes, he querido ser muy breve en este punto de la acción penal. Yo les voy a solicitar me dispensen. Recibí una llamada sobre temas estrictamente laborales a los cuales me tengo que abocar. Siempre con cargo, creo que tenemos otra sesión con nosotros en otros temas, en la cual podríamos nosotros ahondar más sobre este aspecto. Eso ya lo coordinaré con los organizadores. No sé si habrá alguna pregunta o será por esta vez, de manera excepcional, les ruego me dispensen. Tengo que atender unos temas propios de la labor de manera urgente, con lo cual estaríamos dando por concluida esta sesión académica, si es que no habría alguna pregunta para poder responderla de manera inmediata, ¿no? Bien, estimados participantes, igual tienen mi WhatsApp, los organizadores también tienen mis números para poder coordinar, para poder hacer las coordinaciones o consultas. Le voy a pasar los materiales que se han expuesto en esta sesión y siempre reitero, queda a cargo, ¿ok? Queda a cargo
que la segunda sesión que nos toque, me parece que también es con ustedes, podamos ahondar más en estos temas, o tal vez resolver algunas preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su comprensión, estimados participantes. Un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Será pues hasta otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.